Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. Desafortunadamente no sé si se escuche bien o si puedan disfrutarlo de la misma forma. Intenté bastante conectar mis herramientas de trabajo, el micrófono y la consola que uso normalmente para que se escuche mejor, pero la computadora no sirve. No sé si está en cuarentena, no sé si también le afectó el coronavirus en las computadoras, no sé, pero no pude conectarme. Entonces dije, bueno, pues ya había prometido que íbamos a grabar un podcast, entonces lo haré de este formato. Ojalá se escuche, ojalá y no sea muy feo. Sé que yo he tratado de escuchar podcasts que no están bien grabados con sonido y no son muy buenos como para ponerles a escuchar o para funcionar, pero mm, téngame paciencia a ver qué pasa después. Um, en fin, el día de hoy uh, quiero compartirles un rema que me nació de escuchar a un predicador. Ahora que estamos en cuarentena, no sé ustedes, pero yo me aviento como cinco servicios el domingo. Tengo varias iglesias en las que estoy asistiendo porque hay mucha oferta de predicaciones y de alabanzas, y escuchaba una predicación y me llamó mucho la atención que hablaba él de Génesis capítulo 3 versículo 9. Y para ponernos un poquito en contexto, Génesis 3 capítulo 9. um, Adán y Eva acaban de probar del fruto prohibido. De repente ellos sienten, o se dan cuenta, más bien, se dan cuenta de su desnudez y escuchan que la voz de Dios va por el huerto. Se escucha que el Señor los está buscando, llamando. Y entonces ellos, por su desnudez, sienten vergüenza, sienten miedo y se ocultan. Y capítulo 3 versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y lo que hablaba este predicador hablaba de qué interesante es que la Biblia registra que el primer sentimiento, la primera reacción que tuvo el hombre después de comer el fruto fue sentir miedo. Entonces, otra vez volviendo al contexto. Adán y Eva ambos estaban en el huerto del Edén en una comunión preciosa con Dios. Ellos estaban constantemente en comunicación con el Señor, y de repente, por desobedecer la única regla, que porque así somos, ¿no? Así es la humanidad, desobedecen la única regla que se les había puesto de que no comieran del fruto. Y después de que toman de ese fruto, ellos se separan de Dios. En otras palabras, y de hecho la Biblia lo registra así, la muerte significa una separación. Entonces, en el momento en el que Adán y Eva comen del fruto, hay una separación, hay una muerte espiritual, una separación entre Dios y los hombres, entre Adán y Eva, por la desobediencia. Y la primera emoción que se registra después de que alguien se separa de Dios es el miedo. Y ahorita, con todo lo que está pasando del coronavirus, con todo lo que está pasando de las pandemias, y yo creo que ya se volvió más grande. No solamente es el miedo a enfermarse, sino toda gente que ha sido, que los ha mandado a su casa, que no tienen trabajo. Toda esa gente, pues no solamente tiene miedo a enfermarse, sino que tienen miedo a cómo le vamos a hacer para sacar los gastos. Hay mucha gente que está a punto de perder sus casas, muchos negocios que no van a poderse recuperar de esto, y entra una sensación de miedo. Pero el rema que se me registra, o la idea que me viene a la mente, es que las veces que sentimos miedo viene después de una separación. Ahora, no quiero decir que toda la vez que sentimos miedo, es el diablo atacando nuestra vida, es el diablo atacando nuestra fe, porque el miedo es una reacción natural que Dios nos dejó. De hecho, de entre las emociones y sentimientos que podemos sentir, Dios permitió que nosotros sintiéramos y pudiéramos expresar miedo como una advertencia. Estaba buscando en internet qué significa el miedo, y de hecho el miedo es una reacción del cuerpo que nos dice que algo no está bien. Es una reacción del cuerpo a decirnos, presta atención, cuídate porque algo no está bien. El miedo en sí tal vez no es algo tan malo. De hecho, en podcasts anteriores, en el
el que hablaba del milagroso cambio de aceite, veíamos que uno de los amigos de Job es un libro en la Biblia y una de esas historias, están platicando unos amigos y uno de ellos dice, Dios nos habla de muchas formas, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces, también en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo, Dios, hablando de muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a nuestros padres y por profetas, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este concepto de que Dios nos habla de tantas cosas, digo, ¿no habrá creado Dios las emociones también, reacciones naturales de nuestro cuerpo para hacernos llamar o para ser como una voz de Dios mismo en nosotros y decirnos, si sientes miedo es porque algo no está del todo bien? Entonces la reacción natural del miedo siento que no está mal, siento que es algo natural que pasa porque sentimos una separación. Cuando toda nuestra vida va perfecto, nos sentimos unidos, nos sentimos felices, satisfechos, es fácil sentir a Dios. Cuando lloramos en un altar, cuando sentimos una alabanza bonita, cuando esas cosas pasan, es fácil sentirse unido a Dios. Pero cuando llegan momentos como este, cuando llegan momentos en el que no tienes trabajo por un mes, cuando llegan momentos en el que alguien de tu familia se enferma, un ser cercano a ti le está pasando algo grave, es en esos momentos donde nos llegamos a sentir separados de Dios y nuestra reacción natural muchas veces es sentir miedo. Pero así como propongo yo de que Dios nos habla de diferentes formas, también quiero proponerles de que cuando uno siente miedo, uno puede escuchar la voz de Dios y reaccionar en contra de ese miedo para, en vez de sentirnos separados, volvernos a unir. O también uno puede dejarse vencer por una emoción como el miedo y dejarse consumir por él y vivir una vida esclavizada por el miedo. Sentir miedo no creo que sea pecado. No creo que sea algo que nos condene. Sentir miedo no creo que sea una indicación de que has perdido tu salvación o tu fe. Vivir en miedo, creo que eso es lo peligroso. Vivir constantemente asustado, aterrorizado, atemorizado, creo que esa no es la vida que Dios tenía para nosotros. Creo que cuando dice la Biblia que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, no se refiere a vivir una vida esclavizados por el temor. Entonces, lo que sí quisiera proponer, y de hecho hay una canción que se ha vuelto muy famosa en estos últimos días, es que Génesis capítulo 50, hay una alabanza que la he escuchado en muchas partes, ahorita en muchos servicios de internet la están cantando y se ha vuelto muy popular. Génesis capítulo 50, versículo 20 dice, José hablando a sus hermanos, les dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Y hay una alabanza que dice, todo lo que viene el enemigo, tú lo transformas para bien. Y no voy a cantar porque creo que es castigo suficiente que no tenga buen sonido como para todavía cantarles. Y yo creo que si alguien no ha apagado el video en ese momento lo apaga. Pero esta idea que propongo es de que el miedo se puede tomar como Dios hablando en nuestras vidas, diciéndonos que algo no está bien si nos sentimos separados. Y propongo yo que Dios puede usar este momento para transformarlo a bien y unirnos y juntar a lo que se había separado. No sé tu vida espiritual cómo andaba antes de estos días, no sé cómo te sentías, qué tan cercano a Dios sentías que era tu vida, pero hoy es un buen día para volvernos a unir a Dios si es que nosotros sentimos que las cosas no han ido bien. Si es que sentimos que no hemos tenido la misma cercanía con Él, hoy es una buena oportunidad de volver a casa. Es una buena oportunidad de transformar estas cosas que han estado pasando y decir, bueno, tal vez todo esto era para mal, pero Dios tiene el poder de transformar todo para bien. No estoy diciendo que siempre pasa, pero nuestro Dios es capaz de hacerlo.
Son versículos que se malinterpretan muy seguido, ¿no? Como todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Se malinterpretan muy seguido porque solamente volteamos a ver esos versículos como para calmarnos y decirnos, no, es que Dios tiene que arreglar esto, pero les digo, la reacción natural del miedo puede ser utilizada para bien cuando nos volvemos a acercar a Dios. Ese versículo de todas las cosas nos ayudan para bien. Creo que es una oportunidad también que el miedo nos puede acercar a Dios y entonces te acercas a Dios, transforma a Dios el momento malo en bueno, tiene el poder de hacerlo y entonces es cuando ayuda para bien, pero siempre y cuando haya una reacción de nuestra parte, siempre y cuando haya algo que nosotros estamos haciendo para solucionar el problema. Y entonces, si alguien siente miedo porque se siente separado de Dios y toma esta oportunidad para acercarse, entonces, ¿qué creen? Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿qué creen? Que lo que desean para mal se convierte en algo para bien, siempre y cuando seamos conforme a su propósito. El miedo pues es algo que se registra en nuestro cerebro como una sensación de peligro. Y no solamente pasa cuando, cuando nos sentimos atacados, ¿no? También pasa en momentos de decisiones. No solamente hay que hablar de la pandemia, sino nuestra vida normal, espiritual, cuando todo esto pase. Hay muchas ocasiones en las que el miedo se puede utilizar para algo como un foco de alerta, como una alarma y se puede utilizar en nuestro beneficio. Por ejemplo, en el libro de Josué hay una transición de liderazgo y Josué ahora es el nuevo líder y Dios mismo le habla a él y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el liderazgo, en nuestra vida normal, en toda toma de decisiones, Dios sabe que nuestra reacción natural es el miedo cuando nos sentimos separados de Dios. Y cuando hablo de que alguien está separado, no estoy hablando de que alguien está totalmente perdido, de que alguien ya odia a Dios, sino de esos momentos en los que no sientes que Dios contesta rápido. No sé si a ustedes les pasa, tal vez soy el único, pero hay momentos en los que tienes que tomar una decisión difícil, momentos en los que te enfrentas contra un reto muy importante y no sientes que Dios te responde lo suficientemente rápido. Es ahí en esos momentos donde uno siente separación entre Dios y nosotros y es en esos momentos donde la reacción natural de nuestra vida es tener miedo. Me he quedado sin trabajo 2 veces en la vida y mi reacción natural era tener miedo, no saber cómo iba a pagar mis finanzas, no saber cómo iba a sobrevivir la vida. Am, y no solamente en cosas peligrosas, sino en situaciones que uno tiene que tomar y cosas tan sencillas y tan pequeñas como en la escuela o incluso en cuestiones de amistades. Cuando uno no sabe qué decisión tomar y uno no ve que Dios responde rápido, una respuesta natural es sentir miedo. Y estoy tratando de acordarme de ejemplos, entonces tal vez por eso hablo entre dientes y repito, no sé si se exprese muy bien ahora con el sonido, pero mi punto es que Dios tiene la capacidad de transformar momentos de separación en una oportunidad para unirnos a Él. ¿Qué es lo que quería hacer Dios? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Vino a ser el puente en la cruz para unir lo que se había separado. La misma Biblia lo expresa, ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesús. Entonces, queremos volver al estado natural de unión y de comunión con Dios. El puente, el camino hacia eso es Jesús. Entonces, momentos que sentimos miedo, en vez de dejar que el miedo nos domine, tomémonos como un foco de alerta, decir, algo no anda bien, es tiempo de buscar más de Dios, es tiempo de acercarme más. En el libro de Filipenses, si alguna vez ustedes sienten que están lidiando o batallando con el temor o que sienten que están a lo mejor viviendo una etapa de incertidumbre, les recomiendo mucho Efesios 4.
Versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Los momentos en el que se prende la alarma del miedo, los momentos en donde nos sentimos un poco alejados de Dios, nos sentimos distanciados de Él y nuestra reacción natural es a temer. Les decía yo, el peligro está en cuando vivimos en miedo. Entonces podemos nosotros o dominar el miedo y que Dios lo transforme para algo bueno, o podemos ser dominados por el miedo. Y una de las formas en las que yo encuentro que uno es dominado por el miedo es dejando que el miedo se alimente. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo creo que esa fórmula es, te vas a fortalecer o te vas a llenar de lo que entra por tu oído. Entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si tú a tu oído dejas que entre pensamientos pensamientos de temor, noticias que asustan, si tú dejas que esas cosas entren a tu oído, lo que te vas a alimentar es de miedo. Estamos en una temporada donde es tan fácil ser inundado de información. Cuando abres Facebook me sorprende la cantidad de cosas que salen. Ya hay un nuevo virus y salió en el periódico de Perú. Hoy están diciendo que no puedes comer pescado porque están tirando cuerpos al mar. Están diciendo que aunque ya podamos salir a la calle, que el virus se va a fortalecer y que vamos a volver a entrar en cuarentena. Hay tantas cosas. Ahora, ¿serán ciertas todas? No sé. ¿Serán mentira? No sé. Pero ¿qué estoy dejando que entre en mi vida? ¿De qué me estoy alimentando? Lo único que tú y yo debemos de saber es que Dios tiene el control de todas las cosas y no hay nada que se le escape. Yo sé que a veces esas no son las palabras más reconfortantes, pero son las palabras verdaderas y son las únicas que necesitamos. Dios es el que tiene el control, por eso es Dios y no nosotros. Si hay otra enfermedad, si volvemos a entrar en cuarentena, si se acaba el papel de baño, cualquier cosa que pase, Él es el que decide. Entonces, ¿por qué nos atemorizamos? ¿Por qué nos asustamos? Al contrario, nos dice el libro de Filipenses, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, entonces en eso es en lo que debemos de pensar. Por nada nos afanemos, por nada estemos nosotros preocupados, sino en los momentos que se levanta el foco del miedo, en esos momentos es cuando nosotros debemos de tomarlos y transformarlos para bien, acercándonos a Dios, como nos dice el versículo 6, que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios, en oración, en ruego y con acción de gracias. Uno de los salmos favoritos de todos, al menos yo en mi familia siempre lo hemos adoptado y lo hemos amado mucho desde mis abuelos, mis papás y yo. Y es un salmo que en lo personal me gusta mucho, es el Salmo 23. Y en momentos como este, momentos en los que uno se le levanta el foco del miedo y se le prenden las alarmas y uno quiere reaccionar naturalmente asustándose, les digo, no vean tantas noticias de Facebook, no se alimenten de eso. Aliméntense de cosas como el Salmo 23. Dice Filipenses, si algo vas a dejar que entre, si algo pertenece o debería de estar en tu vida, pues que sea la palabra de Dios, ¿no? Entonces el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, por lo tanto nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y luego me gusta mucho esta parte, el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Las alarmas son buenas porque nos dicen que algo está mal. Cuando uno anda por valles de sombra de muerte, es bueno tener alarmas para decirnos no perteneces aquí. Cuando se prenden las alarmas, es decir, ten cuidado, ten precaución de lo que está al frente. Y Dios no quiere que nosotros no tengamos precaución, pero lo que sí quiere es que en medio de todas esas cosas ya no nos sintamos alejados de Él, sino que nos demos cuenta de que cuando dejamos que Jesús entre en nuestra vida, otra vez nos hemos unido como en el principio, Dios y nosotros. Y por lo tanto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El miedo, la ansiedad, la preocupación es la falta de confianza. Se produce porque nos sentimos lejos. Todas las dificultades que nosotros podamos enfrentar están siempre dentro de los planes de Dios. Y quiero volver un poco al primer versículo, la historia de Adán y Eva. La reacción de Adán fue tener miedo porque sentía separado de Dios. Pero si nos salimos un poquito de la historia, nos damos cuenta de que Dios no se había alejado. Al contrario, la voz de Dios lo estaba buscando. El que se alejó fue Adán. El que se escondió fue él, porque él es el que se sentía lejos de Dios. Hasta ese momento, Dios estaba con ellos en comunión, pero ellos se alejaron por desobedecerlo. Nuestras vidas a veces nos sentimos separados de Dios y sentimos que Dios está muy lejos, pero eso somos nosotros. Dios no se ha movido del lugar. Y una de las maravillosas cosas de Dios es que Él es omnipresente, en todos lados está. Si tú sientes miedo, si te sientes alejado, separado de Dios, Dios está en tu casa. Dios está tan cerca como hacer una oración en tu cuarto. Dios está tan cerca como hacer una oración en tu carro, en camino al trabajo o de regreso. Ahorita muchas iglesias están cerradas porque no les permiten congregarse y mucha gente siente que ha perdido la oportunidad de acercarse a Dios. Pero Dios es omnipresente. En cualquier lugar en donde estás es un buen momento para acercarte a Él. Es un buen momento para una vez más sentir comunión con Dios. Y entonces lo que leíamos ahorita, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Dios. ¿Cómo se vence el miedo? Acercándote más a Dios. ¿Cómo podemos dejar de ser gobernados por el miedo? Alimentándonos de otra cosa que no sea más miedo, que no sea duda, que no sea ansiedad ni temor. Alimentándonos de algo que valga la pena, de algo que sea bueno. Alimentándonos de la única fuente confiable. Un versículo que creo que resume esto de una forma muy concreta es 1 de Juan, capítulo 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está tan compacto, hay tantas cosas ahí que me gustaría verlas poco a poco. Dice, en esto se perfecciona el amor, para que tengamos nosotros confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor,
porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Palabras que pelean, que luchan entre sí, el amor y el temor. Nosotros como hijos de Dios no podemos vivir en temor. Nosotros debemos de vivir en el amor de Dios. Y el versículo 17 empieza diciendo que esto es algo que se va perfeccionando. Es natural que uno batalle con estas cosas. No es algo que sea de la noche a la mañana. Esto se va perfeccionando. Y de hecho, primera de Juan dice, les escribo estas cosas para que tengan confianza en el día del juicio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué significa esto? Uno tiene miedo porque uno piensa que algo malo viene. Entonces, cuando uno se separa, se aleja, se siente distanciado de Dios, es porque uno siente que viene el castigo. Es porque uno siente que ahora sí ya se nos van a ir todas las cosas malas encima. Pero Dios quiere que descansemos en esto, en que en el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor no lleva en sí castigo. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Adán y Eva cometieron un error, pecaron. Pecar es desobedecer la voluntad de Dios, entonces pecaron. Hubo una separación, pero ¿qué tanto nos ama Dios? Que en el plan de redención estaba que aunque el hombre se separara, Dios iba a venir a la tierra en forma de hombre a salvar y a rescatar lo que se había perdido, a unir lo que se había separado. Y en Él está la oportunidad, porque Él es el medio de que otra vez vivamos nosotros en amor y se vaya el temor de nuestras vidas. El miedo solamente es una advertencia, es un foquito que se prende ahí, una luz roja que te dice, hey, cuidado. Pero nosotros que conocemos a Dios, cuando se prende ese foco es momento de entonces de abrir la palabra de Dios y tomarla, llenarnos de ella y saber que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces la respuesta siempre, siempre es buscar más a Dios.